Bendiciones una vez más para ustedes. Le agradecemos que usted nos visite en este canal. Nos alegramos en Jehová de poder estar publicando estas verdades que están escritas en la palabra de Jehová. Le damos gracias porque usted nos visita y esperamos que esto sea de edificación para ustedes. El propósito una vez más de este canal, les repito, es que usted vuelva su mente y su corazón a la obediencia a Jehová, para que usted se vuelva a Jehová, porque Él se volverá a nosotros, así está escrito. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Estimados auditores, hoy estamos iniciando un tema nuevamente de las novedades y las cosas que aparecen que resaltan respecto a las doctrinas y las enseñanzas de la religión. Hoy vamos a repasar el tema de la Pascua de Jehová. Cómo Jehová la declara, cómo la muestra, cómo la enseña y en qué momento la enseñó. Les cuento, como siempre les digo, aquí somos 3 personas que estamos trabajando para esta publicación. Ya hay una dama que graba y hay otra dama que escribe los textos y los lee. Y vamos a empezar entonces con el libro de Éxodo, capítulo 12, que es la primera vez que aparece la palabra Pascua o el tema de la Pascua en la Biblia. Estamos con Reina Valera 1960, Biblia de Jehová, o llamada también Antiguo Testamento. Entonces le vamos a pedir a la dama que empecemos a leer en Éxodo capítulo 12, versículo 1 y 2, por favor. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Gracias. Aquí entonces Dios traza el tiempo, el calendario del pueblo, de su pueblo. Dice, este mes será el primero. Entonces, Él estipuló que ese mes tenía un número, el inicio del año, ¿ya? Entonces, aquí empezamos a hablar de un concepto que vamos a adoptar ahora, que es el calendario de Jehová o el tiempo de Jehová. Continúe, por favor, con los textos. Éxodo capítulo 12, versículo 3. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia. Versículo 11. Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Gracias. Entonces, aquí está hablando de que van a ellos a comerse un alimento, a comerse un cordero o un cabrito, porque así está estipulado en el capítulo 12, usted revise lo completo, y con panes sin levadura, y tenían que hacer un rito, y entonces ahí explica que la sangre de ese cordero, y da una serie de instrucciones también, cómo tenía que ser, si era mucho un cordero para una familia, que se juntaran 2 familias, que tenía que ser asado, no tenía que ser cocido, y que lo que sobrara tenía que quemarse y que no había que quebrarle ningún hueso al cordero. Entonces ahí especifica todo en el capítulo 12. Y dice que lo comeréis apresuradamente. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando en el capítulo 12 de Éxodo de todas las maravillas que Jehová hizo cuando descendió a defender y a libertar a su pueblo Israel de Egipto, ¿ya? Entonces ahí se produjo una oposición que fue creciendo en plagas, en fuerza, y también, eh, bueno, la oposición era de parte del faraón y también de sus dioses que él tenía, que también actuaron. Si usted lee todos los versículos anteriores, en una parte dice, y los hechiceros del rey, del faraón, hicieron lo mismo. Entonces, ahí está hablando de que hay ciertas fuerzas que se oponen a Jehová. Entonces llegó un punto en que Jehová dijo, ya, hasta aquí nomás llegamos, y bueno, le dice al faraón, deja ir a mi primogénito, deja ir a mi hijo, porque si no yo voy a matar a tu hijo, le dice a faraón, y entonces, para hacer una marca, una diferencia a su pueblo,
él dice, cómanse el cordero y marquen en sus puertas con la sangre. Ocúpenla como una pintura y marquen ahí de color rojo la sangre. Entonces cuando pase el heridor, que yo voy a enviar, cuando pase el heridor, pasará de largo y no herirá en esa casa, en ese hogar. Y eso es lo que significa la palabra Pascua, pasar de largo. Eso es lo que realmente significa. Entonces ellos se comieron ese cordero, se alimentaron con eso y rápidamente el faraón los expulsó del país, ¿ya? Y tuvieron que salir caminando, arrancando en la noche y eso les sirvió de alimento, de fortaleza para poder caminar a través del desierto. Continúe, por favor, con los textos. Éxodo capítulo 12, versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Gracias. Versículo 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Versículo 14. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová. Durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Versículo 17. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Versículo 19. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiera leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Jehová. Versículo 23. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Versículo 24. Guardaréis esto por estatutos para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Hasta ahí nomás, por favor. Bueno, entonces como relatábamos, ya, y Jehová Dios da esa instrucción a su pueblo como una conmemoración de lo que ocurrió esa noche. Y dice que será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, ¿ya? Ahora, ahí hay una cosa, un detalle importante que dice que Jehová va a herir a los primogénitos de Egipto, de hombres y de animales. Entonces cuando pase, dice, por la casa de los israelitas, no va a herir a nadie. Por lo tanto, usted lea después el texto más adelante, la salvación que se le produce al pueblo de Israel o la consagración que se produce es para los primogénitos de los israelitas, ¿ya? El perdón como dije, la salvación solo para los primogénitos, ¿ya? Claro que abarcó también a todas las familias, pero esos primogénitos del pueblo de Israel fueron preferidos y consagrados después más adelante para Jehová. Ya, siga por favor. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará como prometió, guardaréis este rito. Versículo 26. Perdón, la cita, por favor. De nuevo, por favor, el texto, léalo. Éxodo capítulo 12, versículo 25. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará como prometió, guardaréis este rito. Versículo 26. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Versículo 27. Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Versículo 28. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Versículo 42. Es noche de guardar para Jehová por habernos sacado en ella de la tierra de Egipto. Ya, hasta ahí nomás, por favor.
Entonces, aquí el detalle es que esa fue una celebración que Jehová Dios instruyó al pueblo de Israel por sus generaciones por estatuto perpetuo. Entonces dice, más adelante, cuando pasen los años, te van a preguntar tus hijos, ¿y qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Entonces tú le dirás, es lo que pasó en Egipto, que Jehová nos libró, hizo pasar de largo al heridor y nos libró. Y ahí hay un detalle importante también en el último versículo, eh, que dice que es una noche de guardar para Jehová. Entonces, esto está hecho en honor a Jehová, para la gloria de Jehová, que fue quien los libertó, quien se compadeció de su pueblo y bajó y vio las duras tareas que tenían ahí, todos los atropellos y abusos que se le hacían. Y entonces Jehová se compadeció y bajó a liberar al pueblo y lo sacó de esa esclavitud. Por favor, el último texto que leyó era el 42, parece. El 42 es noche de guardar para Jehová por habernos sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche debe guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Gracias. Ya. ¿Hay otro texto más del capítulo 12? No. Ya, listo. Entonces, estimados auditores, ya tenemos claro el tema de la Pascua de Jehová. ¿Ya? Ahora, vamos a ver, teníamos otros textos preparados de otras fiestas también que Jehová enseñó al pueblo, pero vamos a ver ahora qué es lo que nos dice en la Biblia de Jesús, con el famoso apóstol Pablo de los gentiles, el apóstol de los gentiles, según él enviado por Dios y por su Salvador, ¿qué nos dice? ¿Ya? Vamos a ver si concuerda perfectamente con esto que hemos leído, que es la orden de Jehová para su pueblo Israel en un estatuto perpetuo. ¿Ya? Entonces, para lo cual vamos a revisar un texto que está en Filipenses, capítulo... Sí, perdón, me equivoqué. En 1 Corintios, capítulo 5, versículos 7 y 8. 1 Corintios, capítulo 5, versículos 7 y 8. Vamos a ver ahora lo que nos dice el apóstol Pablo, apóstol de los gentiles. Léalo, por favor. Dile, apágalo. Ya. Entonces vamos a revisar ahora lo que nos dice el apóstol Pablo, apóstol de los gentiles, en la Biblia de Jesús, en 1 Corintios, capítulo 5, versos 7 y 8. Léalo, por favor, dando la cita. 1 Corintios capítulo 5 versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Versículo 8. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Gracias. Bien, entonces aquí nos encontramos con una sorpresa que nos da el apóstol Pablo. Dice, él hace un cambio, hace una aplicación. ¿Ya? ¿Cómo sabemos que es una aplicación? Porque habla en forma figurativa de que con panes sin levadura, de sinceridad, como de sencillez, ¿ya? Y habla de que la Pascua de él es Cristo. Y acabamos de leer en Éxodo capítulo 12 que la Pascua está consagrada para Jehová, en honor a Jehová, para todos los israelitas, por estatuto perpetuo. ¿Ya? Entonces, ojo aquí, tate, póngale lupa, ojo, póngale lupa, porque aquí está estableciendo una nueva modalidad de la Pascua, un nuevo concepto, una aplicación que le está haciendo, una aplicación religiosa. Salió con una novedad, ¿ya? Esa es la verdad de las cosas. Ahora, ¿por qué estamos estudiando esto? Porque el apóstol Pablo se dice a sí mismo el ser perfecto israelita. Entonces vamos a ver ahora, para que ustedes digan, no, es que este viejito es mentiroso, usted está hablando puras cosas malas contra Pablo, no sea así. Ya, vamos a ver en Filipenses capítulo 3, versículo. Por favor, léalo. Filipenses capítulo 3 versículo 5. Circuncidado al octavo día del linaje de Israel,
de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Ya, Versículo 6. ya, En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es la ley, irreprensible. ya. Entonces, aquí está hablando el apóstol Pablo de sí mismo y está diciendo todas esas cosas tan buenas que él tenía, todas esas cualidades, que era hebreo de hebreo, israelita, etcétera, guardador de la ley. Y estamos viendo que en Éxodo capítulo 12 dice que la ley fue dada para todos los descendientes de Israel por estatuto perpetuo. Entonces aquí ya hay una incongruencia. El apóstol Pablo no era un verdadero israelita, tampoco no era un verdadero cumplidor de la ley, porque Éxodo capítulo 12 que leímos es parte de la ley o la Torá, y tampoco él está, aquí se está rebelando contra Jehová Dios, porque si Jehová Dios fue el que estableció la ley de la Pascua, ¿por qué él después, con qué autoridad la cambia? ¿Por qué la cambió? Y la cambió a otra persona, la cambió a otro Dios que él tiene, que supuestamente él dice que lo liberó también, porque nuestra Pascua fue sacrificada, qué sé yo, y es otra persona. Entonces, tú tienes que darte cuenta qué terreno estás pisando, querido auditor, ¿ya? ¿Qué es lo que te están enseñando tus pastores, tus maestros, tus príncipes? ¿Qué es lo que te están enseñando? ¿Ya? Ojo con eso, ¿ya? El propósito de esto eh, es para que tú puedas aclararte tu mente espiritual y discernir, ¿ya? Y llevarte a la obediencia a Jehová. Ese es el tema. Entonces, él se podrá tirar muchos títulos, se podrá dar muchas ínfulas, pero no es un verdadero hijo de Jehová, ni un verdadero israelita cumplidor de la Pascua de Jehová, ¿ya? Eso es lo que queríamos destacar en este momento. Entonces, ahora, ¿qué importancia tiene esto? ¿De dónde salió esto? ¿Ya? Ya, bueno, ya vamos a repasar. Esto no es algo nuevo, esto no es una novedad. Jehová Dios ya lo había anticipado a su pueblo Israel por medio del profeta Daniel. ¿Qué es lo que es esto? Ya lo habíamos anticipado en una audición anterior. Yo les hablé que el apóstol Pablo era parte del cuerno pequeño de rebelión contra Jehová. Entonces vamos a revisar un texto que está en Daniel capítulo 2, el primer texto, por favor, léalo. Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2, versículo 21. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Ya, ahí el que está hablando, o el texto de Daniel, capítulo 2, el profeta Daniel, voy a hacer una breve reseña. Ahí está hablando del sueño que tuvo Nabucodonosor de una estatua, ¿ya? Entonces el rey Nabucodonosor quedó en suspenso, no sabía qué significaba eso y dio orden de matar a todos los sabios de Babilonia si no le enseñaban. Entonces Daniel intercedió por sus amigos, por él mismo, por su vida y por la vida de los sabios, y dijo, yo voy a tratar de que esto se arregle. Y entonces oran ellos, sus amigos con sus amigos, se inclinan en oración delante de Jehová, y Dios les revela. Entonces va delante del Nabucodonosor Daniel y le dice, ahí le explica, yo vengo aquí, Dios me enseñó, y le dice en el versículo 21 del capítulo 2 de Daniel, Jehová. Ahí no lo nombra a Jehová, por si acaso, ¿ya? Hasta los 7 primeros capítulos de Daniel no nombra a Jehová, porque eso está escrito en otro contexto cultural y en otro contexto estaba en nuestra nación, entonces ahí no nombraron a Jehová, pero ahí, si usted ve, después Daniel lo revisa, del capítulo 8 en adelante, ahí nombra a Jehová, ¿ya? Bueno, en el capítulo 2 dice, bueno, Dios, ahí nombra a Dios nomás, Daniel, no dice Jehová, pero dice, Dios es el que revela los misterios y es el que cambia los tiempos y las edades, ¿ya? Porque Él es Dios. Él tiene la autoridad para cambiar los tiempos y las edades. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo entonces hizo un cambio de esa aplicación, de esa orden que dio Jehová? ¿Por qué cambió ese tiempo, ese calendario que Jehová dio? Porque dice el primer mes, el primer mes del año
Ese día será el primero y celebraréis la Pascua. Entonces el apóstol Pablo viene a hacer un cambio. ¿Ya? ¿Con qué autoridad? ¿Qué cambio es ese? Entonces vamos ahora a investigar qué nos dice Daniel y Jehová en su palabra, porque Jehová fue el que inspiró y reveló a Daniel todas estas cosas. Vamos a revisar Daniel capítulo 7, por favor. Daniel capítulo 7, versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Versículo 11. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Ya, gracias. Bueno, ahí habla de una bestia. Vamos a hacer una reseña rápida. En el capítulo 12 de Daniel se habla de una estatua de Nabucodonosor, o llamada así, digamos, entre los estudiantes de la Biblia. Y ahí se muestran cuatro metales de la estatua. Y aún un quinto estado de barro con hierro cocido en los pies. Entonces, después, si usted lee los otros capítulos, habla de que eso representa los imperios mundiales. Empezando por el de Babilonia, siguiendo por Medo-Persia, después siguiendo por Grecia y terminando con Roma. ¿Ya? Y después dice que esa bestia, le salieron de Roma, digamos que era una bestia espantosa, de la civilización romana estamos hablando, ¿ya? De la cultura romana, de los césares, de eso estamos hablando. ¿Ya? Entonces, le salen 10 cuernos ahí. Y de esos 10 cuernos, entre medio de esos 10 cuernos, aparece un cuerno pequeño que tenía ojos y boca y que hablaba grandes cosas. ¿Ya? Entonces, ahí vamos a aplicar ahora y vamos a leer que ese cuerno está en rebelión contra Jehová Dios y empieza a atacarlo. ¿Ya? Siga leyendo, por favor. Daniel capítulo 7, versículo 20. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenían en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Daniel capítulo 7, versículo 24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantarán otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Versículo 25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Ya, gracias. Está ahí nomás, por favor. Entonces, dice que ese cuerno hablará palabras contra el Altísimo y pensará en cambiar los tiempos y la ley. ¿Ya? Y que persigue a los santos del Altísimo. Y habla palabras contra el Altísimo también. Entonces, este es un poder opositor al Dios verdadero, Jehová. Es un poder que se opone. Y entonces, esto lo estamos viendo manifestado ahora en lo que enseña Pablo. Ahí en el 1 Corintios capítulo 5, versos 7 y 8, donde dice que nuestra Pascua es Cristo. O sea, no, Jehová, no corre aquí. Hay que echarlo fuera a este Señor, a este Dios, hay que echarlo fuera. Metamos uno nuevo, ya. Y entonces dice que esos 10 cuernos que aparecieron encima de esa bestia que es la cultura romana, de los césares, y después se transformaron, que se transformó esa cultura romana en 10 estados principales de Europa, ¿ya? Esos 10 estados, ¿ya? Y de entre esos 10 estados, que son más o menos la historia desde el año 500, 600 después de Cristo en adelante hasta nuestra fecha, ha estado imperando ese poder de cuerno pequeño, pero vamos a ver más adelante que va a ser destruido. No por mano humana, pero va a ser destruido. Entonces, estos 10 estados alojan, tienen entre medio y parece que son como el cuerno pequeño se ve como más grande que sus compañeros y dice que derribó 3. Otro día vamos a hablar de esos 3 que derribó ese cuerno pequeño. Ahora, para poder comprender
estos textos del Daniel, de esa profecía de los cuernos, de los 10 cuernos y los cuernos pequeños, hay que tener un concepto básico para la aplicación y entendimiento de la profecía, que es un entendimiento y aplicación histórica, historicista, ¿ya? Entonces, porque asimismo Daniel lo hace, cuando le explica a Nabucodonosor, en el capítulo 2 le dice, la cabeza eres tú, rey, después viene otro rey y otro, entonces es el transcurso de la historia de la humanidad. Bueno, entonces este cuerno pequeño se opone contra Jehová, se levanta contra Jehová y quiere cambiar los tiempos y la ley. Entonces, ahí tenemos la prueba de que el apóstol Pablo era parte del cuerno pequeño, porque le da una aplicación diferente, un entendimiento diferente a lo que es la aplicación de esta profecía, o sea, no de la profecía, sino que de la fiesta de la Pascua que estableció Jehová. Ahora, él, como le dijimos, se daba de israelita, que esto, que pero no cumplía nada en realidad, estaba contra. Y ahora él también tenemos que tener claro que él no era profeta de Jehová Dios, no era profeta de Dios, no era inspirado por Dios, era simplemente un hombre, ¿ya? Un hombre que en realidad estaba muy equivocado, porque tú podrás darte cuenta que ahí él dice, yo perseguía, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. O sea que si él conocía los mandamientos que dicen no matarás, no, parece que no los practicaba, no lo vivía. Esa doctrina, esa enseñanza del pueblo de Israel, él no la practicaba y no la entendía, ¿no? Ahora, para que usted se documente, y más adelante lo vamos a ver, denle una miradita usted al libro de Romanos que lo escribió él, en el capítulo 7, y ahí usted se va a sorprender porque dice, miserable hombre de mí, porque ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que no quiero hacer, eso hago, ¿no? Entonces, parece que andaba medio perdido, parece que no tenía la unción de Jehová, porque si usted lee, y hemos revisado aquí, Jehová da su espíritu para que usted cumpla, para que usted obedezca la ley y para que usted sea una persona santa y manifieste la misericordia de Jehová en su vida, lo cual Pablo no hacía porque no estaba verdaderamente ungido con Espíritu Santo, ¿ya? Entonces, él nunca fue un verdadero israelita. Ahora, ¿qué nos dice la palabra de Dios respecto a estas personas, estos hombres que se levantan con doctrinas o enseñanzas? Por favor, lea en la hojita el texto de Jeremías, capítulo 17. Vamos a ver ahora que Jeremías nos enseña, Jehová nos enseña por medio de Jeremías, Concéntrate. que hay que obedecer a Dios y no a los hombres, ¿ya? Jeremías. ¿Lo encontró en la hojita que le pasé el papel? Jeremías capítulo 17, versículo 5. Ya. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Siga con los textos, por favor. Versículo 7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Versículo 13. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se aparten de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Gracias. Ahí entonces, mire qué linda la manifestación de Jehová, que se dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Esas aguas vivas se manifiestan por medio de su palabra, por medio de su espíritu en la persona. Él unge, Jehová unge a las personas. Entonces, este caballero Pablo estaba muy lejos de beber de esas aguas, de ese manantial, de las aguas vivas, que viene del trono de Jehová. Él no era verdaderamente hijo de Dios, de Jehová, israelita, cumplidor como él se pone ahí, que dice circuncidado, está toda la lista, ¿no es cierto?, todos los títulos. Él no era esa verdadera persona. Él no estaba consagrado realmente a Jehová. Entonces, ¿por qué estamos repitiendo esto, querido auditor? Porque tú tienes que abrir tus ojos y ver
¿Qué terreno estás pisando? ¿Qué te están enseñando tus pastores, tus príncipes con la escuela de teología? ¿No? Te voy a mencionar una cosa nomás. Con un contacto que tengo de un pastor, un día conversando con él, me dice, no, que tú tienes que ver la hermenéutica, tienes que estudiar la Biblia con hermenéutica. Yo les conté un día que yo había estado estudiando teología y no me acuerdo de haber estudiado ese concepto, pero empecé a investigar yo en internet la hermenéutica. Entonces llegué a que Hermes es el autor de la hermenéutica. ¿Y quién es Hermes? Un dios griego que era súbdito de Zeus y era el mensajero de Zeus. Usted averigüe bien y verá otras características que tenía Hermes, el dios Hermes, ¿ya? Que era el mensajero de Zeus. No se las quiero decir, pero usted véala y estúdiela. Ahora, verá también que toda esta filosofía griega de hermenéutica no tiene nada que ver con estudiar la Biblia, con humildad, con humillación delante de Jehová, con oración pidiendo su espíritu, ¿ya? Entonces, tú tienes que, amigo auditor, te invito a salir de Babilonia, a salir de esa confusión, ¿ya? Porque no estás adorando al verdadero Dios, no estás celebrando la verdadera Pascua. Ahora, ¿para qué te digo? ¿Para qué te digo, amigo cristiano? En la Pascua que tú tienes ahora, los moles, pero se hacen su agosto, los moles, ¿ah? Llenos de regalos, inventaron un viejito pascuero con una barba, se sacan unas fotos con el viejito pascuero y comen un pan que no tiene nada que ver con la Pascua. Porque si recuerdan los textos que leímos al principio en Éxodo capítulo 12, dice pan sin levadura, ¿ya? Entonces ahora le meten frutas confitadas, le meten esto, le meten... Entonces eso no es Pascua, eso es otra cosa. Entonces todo fue cambiando, se fue desvirtuando. ¿Y por qué? Porque eso no tiene un origen de Dios, eso es paganismo, ¿ya? Eso es lo que algunos pastores dicen, no es que eso es la religiosidad popular. No, mi amigo. Si tú te vas por la religiosidad popular, te recuerdo que hay un día del juicio, ¿ya? Y ahí Dios te va a preguntar, ¿y tú qué vas a decir? ¿No es que el pastor me lo dijo? Así, así como dijo la Eva, cuando, bueno, no lo dice así, pero cuando le dijo Dios, le preguntó, ¿y qué pasó? ¿Por qué comiste? La serpiente me dijo. No, pues mi amigo, usted tiene que leer directamente la Biblia. Usted tiene que leer directamente las Escrituras y con humillación, con humildad delante de Jehová Dios y pedirle que Él le enseñe, que Él sea su maestro, que Él sea su instructor. ¿Ya? Entonces, eso es lo que queríamos destacar hoy día. Ahora, creo que tengo por aquí otro texto, si lo puedes ver, por favor, que lo había preparado, que está escrito, que lo vamos a revisar, que también tiene que ver con un concepto importante. Pero lo importante es que usted se salga de Babilonia, crea a Jehová. Jehová es el Dios verdadero, no hay otro. Levítico capítulo 23, versículos 1 y 2. Ah, no, eso no, otro día, gracias, eso lo vamos a dejar para otro día. Entonces, Jehová es el Dios verdadero, usted tómelo a Él en cuenta, usted obedezca sus mandamientos, obedezca sus estatutos, sus leyes, y le va a ir bien, ¿ya? Porque Jehová es misericordioso y lleno de verdad. Él es quien tiene la verdad. No acepte imitaciones. No, que no venga otra persona a decirle a usted, no, que yo soy el buen pastor, yo soy la luz del mundo. No, Señor. Jehová es la luz del mundo, Él es la salvación, Él es el Salvador, Él es el que está lleno de verdad y de misericordia. Y sería hasta otro día que nos encontremos, Dios mediante, con otro tema para desenmascarar a este famoso apóstol de los gentiles, apóstol Pablo, y que vamos a ver que no anda ni cerca de las enseñanzas de Jehová. Gracias y hasta otro día.